desde muy temprano le comenté que, de acuerdo con una investigación del diario El País, Yasmín Esquivel, la ministra de la Suprema Corte, obtuvo en 2009 el grado de doctora en Derecho por la Universidad de Anáhuac, con un trabajo de titulación en el que plagió párrafos o capítulos completos de al menos 14 textos publicados previamente. 209 de las 456 páginas de su tesis, Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa, se corresponden con trabajos publicados antes por 12 autores. Vamos a hablar al respecto con una de las periodistas que llevó a cabo esta investigación, Beatriz Guillén, periodista del País. ¿Cómo estás, Beatriz? Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a vosotros. Buen día. Bueno, Beatriz, cuéntanos un poco cómo se desarrolló esta investigación y cómo dieron con estas similitudes, estas correspondencias. Pues, Pascal, fue un trabajo minucioso porque primero utilizamos también un procesador de textos que trata de encontrar distintas coincidencias, pero te arroja unos resultados que hay que comprobar. Y entonces ahí ya es el cotejamiento manual. En muchos libros nosotros comprobamos que eran prácticamente párrafos seguidos, copiados de eso, como tú has dicho, de 14 textos de 12 autores, porque hay un par de autores que tienen 2 textos incluidos en esta copia. Y luego, para comprobarlo, no queríamos que fueran solo nuestros ojos los que parecía que eran iguales. Contactamos con 2 de los autores plagiados, el exministro José Manuel Rodríguez Uribe de España y con el académico mexicano Miguel Carbonell. Y a ellos les dimos los capítulos que se correspondían con sus textos y fue inmediato los reconocieron de plagio, este texto es mío. Además, también se lo ofrecimos a 2 académicos mexicanos prestigiosos a ciegas. A ellos les arrojamos todas las pruebas, son más de 200 páginas dobles, imagínate, sin decirles a quién pertenecían y cómo lo calificarían si ese trabajo pues les llegara a ellos, que son gente con mucha experiencia, con mucha trayectoria, decenas y decenas de tesis asesoradas, presentadas, y los 2 fueron claros que eso era un tema de plagio, que se detectaba la mala fe en que se copiaban las notas al pie de páginas de los autores originales, que igual en algunos casos cita el primer párrafo y cierra la cita, y luego son 33 páginas seguidas del mismo texto. Ahora, al consultar a los autores que entrevistaron, me imagino que no estaban enterados, no tenían la menor idea de que sus textos habían sido copiados. Claro, la primera noticia fue a raíz de que nosotros nos pusiéramos en contacto. Claro, no tenían idea. Sí. ¿Intentaron hacer contacto con la ministra? Sí, intentamos hacer contacto con ella y su respuesta no llegó a tiempo para la publicación del reportaje. Sí hemos recibido, que lo acabamos de publicar en nuestra web, una réplica por parte de su abogado, no directamente de ella, la firma su abogado Alejandro Romano, ¿sí?, en el que nos señala que él no considera que es plagio, que en todo caso pueden ser descuidos de malas citaciones de autores. Esa respuesta, en función de todo lo que investigaron y cómo le compartieron los textos con distintas personas, entre ellas con los autores, esa respuesta, en función de eso, ¿qué te parece a ti? A mí me parece que igual podría ser un caso de mala citación o de un descuido en el caso de que fuera con un autor en algunas páginas. Pero aquí estamos hablando, Pascal, nosotros hemos identificado 209 de 456. O sea, es casi el 50% de la tesis. Y luego, pues por ejemplo, tanto los autores como los académicos nos señalaban que la diferencia entre una mala citación y la mala fe de apropiarse de un texto pues puede estar eso en replicar directamente las notas a pie de página, en no incluir ni siquiera el libro consultado, ni siquiera en la bibliografía general, como pasa hay 14 textos, solo 3 de esos libros aparecen en la bibliografía general, otros 11 es como si Esquivel nunca los hubiera consultado, y en realidad hay pues decenas de páginas de esos libros copiadas directamente. Sí, y no hay intentos de poner comillas, digamos, le estoy pues dando el beneficio de la duda a la ministra. En algún momento parece que en las partes utilizadas
¿Se usan comillas o hay algún intento de citar o no hay nada? Depende, en algunos capítulos sí, por ejemplo, tenemos el de Ignacio Burgoa, que Esquivel utiliza dos de sus libros, Las garantías individuales y otro libro sobre el juicio de amparo, y en el de las garantías individuales, que es la copia más larga que hemos identificado, de 37 páginas, lo que encontramos es que, Pascal, en 30 no hay ninguna cita a Burgoa, son 30 páginas directas de las garantías individuales, y un poquito más adelante la autora Esquivel abre comillas y dice: para el constitucionalista mexicano Ignacio Burgoa, abre comillas, utiliza un par de páginas, y ella al pie de página pone: se han utilizado las páginas 191 y 192, que es cierto. Lo que ella no indica es que se habían utilizado exactamente de la 145 a la 195. Esta investigación suena exhaustiva, como nos has comentado, sí, pero ¿lo intentaron también con otros trabajos o con discursos o con otros textos de la ministra Esquivel? No. Nosotros, al conseguir esta tesis de doctorado, nos concentramos en buscar, a ver, nosotros cuando la conseguimos no sabíamos si había algo o no había algo. Es un trabajo y nos centramos exclusivamente en esta. No hemos revisado nada más. Ya, ¿qué tal las autoridades de la universidad? ¿Tienen alguna posición? ¿Les comentaron algo sobre, pues, el hecho de que ella pudo recibirse con una tesis plagiada? Pues de momento su director de tesis, el profesor José Antonio Núñez, al que contactamos insistentemente también por correo y a través del vocero de la universidad, nos han dicho que no tienen comentarios. Bueno, pues es muy revelador esto que ustedes han dado a conocer. Me parece una nota muy importante, aunque el presidente hace un momento pues dijo que no era nota. Pues yo como colega tuyo los felicito por esto, porque sin duda es noticia, y es una noticia muy relevante, más allá de las consecuencias que pueda producir, en sí mismo intrínsecamente es una noticia relevante. Beatriz, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Pascal. Gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias. Beatriz Guillén, periodista del País. Pues sí, porque además pues es la segunda vez que sucede. En el primer caso, desde luego, siempre hay que pues defender la presunción de inocencia. Pues hay que decir que está bajo investigación. Ahí es un caso distinto porque el texto es idéntico. Y ahí, dando el beneficio de la duda, defendiendo la presunción de inocencia, todavía se está determinando si ella hizo ese trabajo y luego otra persona lo presentó como propio. Hay muchas personas que consideran que eso es muy difícil, pero bueno. Pero este otro caso es distinto, porque los trabajos que aparecen, pues calcados, reproducidos textualmente, pues no son trabajos de personas a las que no se puede ni poner en duda que los hayan escrito y que además aparecieron muchos años antes. Entre ellos está Jorge Carpizo, el ex rector de la UNAM. Así que, pues este es un caso distinto, probablemente pues más fácil de decidir si se trata de un caso de plagio. Y además, como nos contaba Beatriz Guillén, pues el trabajo que hicieron los periodistas del País pues es muy exhaustivo. Así que veremos qué efectos produce. El presidente López Obrador hoy dijo: no, pues eso no es nota, como se dice popularmente, bateando el asunto, pero vaya que sí es nota, y ya veremos qué consecuencias tiene, sobre todo en el contexto del otro trabajo que está siendo investigado por parte de la UNAM y al que, a través de una suspensión de la búsqueda de un amparo, pues la ministra pues ha buscado que no se avance en la investigación y que tampoco la UNAM diga nada al respecto. Son las 9:30 de la mañana, tiempo de un corte, regresamos enseguida.